Continuando con el curso de electrónica programable, en esta oportunidad vamos a ver la configuración de puertos. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Bueno, aquí tenemos la placa Arduino vista desde la parte superior. Podemos notar que en los extremos tenemos puntos de conexión, los cuales nos van a ayudar a poder conectar diferentes cables. Cada uno de estos puntos de conexión se denominan puertos. Dentro de lo que es la placa tenemos tres tipos de puertos. Tenemos los puertos digitales, que lo vemos en este lado de acá. Tenemos los puertos analógicos en esta parte y los puertos de alimentación. Si hablamos sobre los puertos digitales, estos pueden recibir o pueden enviar un voltaje. Pueden recibir 0 o 5 voltios o pueden enviar 0 o 5 voltios. Solamente uno de estos dos voltajes, ya que son digitales y trabajan como si fueran bits. Por ejemplo, el 0 voltios es como un 0 digital y 5 voltios vendría a ser como un 1 digital. Ahora, adicionalmente a esto tenemos lo que es el puerto 0 y el puerto 1, que básicamente van a trabajar como puertos de transmisión digital. Por ejemplo, el puerto 0 es RX, que significa recepción de datos, y el puerto 1 es TX, que significa transmisión de datos. Entonces, cuando queremos hacer que la placa se comunique con la computadora, normalmente va a ser por puertos o por estos dos puertos de acá. Así van a poder enviar datos y recibir datos. Es más, cuando ustedes graban un programa dentro del PIC, la placa recepciona por aquí la información y esto lo pasa al PIC. Por otro lado tenemos los puertos analógicos, que básicamente trabajan con un rango de voltajes. Pueden enviar o recibir un rango entre 0 a 5 voltios. O sea, puede ser 0 voltios, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, hasta 5 voltios. ¿Ok? Entonces aquí hay un rango de voltajes en los que se pueden enviar o recibir. Y por último tenemos los puertos de alimentación, que básicamente son para poder trabajar con la energía que va a alimentar todo el circuito. Tenemos el puerto GND, que es tierra o ground, o la parte negativa también podemos decir. Aquí tenemos dos puertos GND y también tenemos un puerto GND en esta parte de acá. ¿Ok? Por otro lado tenemos el puerto de ingreso de 5 voltios, o salida también puede ser. Imagínense que la placa está alimentada por USB, entonces como está recibiendo alimentación por USB, por aquí va a emitir 5 voltios. O también si está recibiendo alimentación externa desde un adaptador, por aquí puede emitir 5 voltios. Pero si es el caso en que no está recibiendo nada de voltaje desde acá, entonces por aquí podemos ingresar 5 voltios para que pueda alimentar el PIC. Ahora, también tenemos el puerto de ingreso o salida BIN. En este caso, trabaja con lo que es esta partecita de la placa, que es básicamente un circuito de regulación de voltaje. Por aquí podemos insertar lo que es de 6 a 12 voltios, y eso va a ser regularizado por acá y va a devolver 5 voltios para el PIC. Pero ese mismo ingreso está acá, en aquí, el puerto BIN. Entonces, si no estamos insertando voltaje por acá, lo podemos hacer por aquí. Podemos insertar 6 a 12 voltios, el cual va a ser regularizado aquí y va a alimentar el circuito. También tenemos este puerto de salida de 3.3 voltios. Y eso es un extra que hace esta parte también de regulación de voltaje. Sirve básicamente para poder conectar algunos módulos que trabajan con este voltaje de forma exacta, con 3.3. Muy bien. Y por último tenemos el puerto de reset. Lo que hace es interrumpir un momento la circulación de voltaje. Entonces va a reiniciarse, podría decir, el PIC. Pero no va a borrar lo que es el PIC. Simplemente va a reiniciarlo. O sea, lo va a encender de vuelta.
Entonces, básicamente de esa forma trabajan cada uno de los puertos. Vamos a proceder a lo que es la configuración. Si queremos nosotros configurar un puerto, debemos utilizar el comando pinMode. Luego debemos colocar el número de puerto, en este caso para los puertos digitales, y luego debemos colocar si va a ser de salida o de entrada. Para salida sería output y para entrada sería input. Muy bien. Esto para los puertos digitales. A ver, vamos a conectar físicamente nuestra placa Arduino para que podamos entender básicamente cómo funciona. Aquí tenemos lo que es la placa Arduino y aquí también tenemos el puerto USB que ya está conectado a la computadora. Entonces simplemente hacemos la conexión. Ok. Una vez hecho eso, vamos a dirigirnos a lo que es el programa. Acá. Muy bien, lo vamos a colocar a este lado. Y vamos a verificar que está correctamente configurado el puerto. Para eso hacemos clic en herramientas, puerto, y aquí podemos verificar que está en el COM3 donde dice Arduino 1. Con eso estamos muy bien. Bueno, entonces dentro de lo que dice setup vamos a tener que escribir el comando pinMode. Muy bien, pinMode. Estamos hablando del puerto 13, ¿ok? De forma interna, el puerto 13, que es digital, tiene ya un LED conectado, pero solamente el puerto 13 de forma interna. Entonces aquí hay un LED que también tiene un resistor al ladito, el cual lo protege. Pero si deseamos podemos también conectar otro LED de forma externa en el puerto 13. Muy bien, con un resistor para que lo pueda proteger, porque recordemos que envía 5 voltios. Entonces aquí estoy configurando el puerto 13 y luego con una coma decimos si va a ser de entrada o salida. En este caso yo quiero que envíe voltaje, entonces va a ser de salida. Entonces colocamos en mayúscula output. Muy bien, y finalizamos con punto y coma. Con eso estamos indicando que va a ser el puerto 13 de salida. Luego nos movemos aquí en donde está el loop. También borramos este comentario que aparece por defecto. Y aquí vamos a emitir el voltaje básicamente. Y eso lo hacemos con el comando digital bright. Igual la W tiene que estar en mayúscula. Digital bright. Aquí indicamos qué puerto. Yo quiero que sea el 13. Y luego aquí colocamos high. High básicamente es como decir alto o decir 1. Estamos enviando un valor booleano a este puerto para que reciba la instrucción de enviar voltaje por ese puerto. Con esto simplemente ya podemos estar enviando voltaje en el 13 y va a encender el LED. Pero adicional vamos a colocar también el comando delay, que lo que hace es hacer una especie de espera o un retardo, se podría decir, y debemos dar una instrucción en milisegundos. Si yo coloco 1000 significa un segundo, y luego de un segundo lo que vamos a hacer es apagar o dejar de enviar voltaje. Entonces en vez de high colocamos low. Muy bien, aquí un poquito, ahora sí, low. Y posteriormente vamos a colocar otro retardo de un segundo. El procedimiento loop lo que va a hacer es ejecutar esto de forma infinita. O sea, cuando ya finalice la última instrucción va a volver al inicio y va a volver a ejecutar todas las instrucciones. Cuando llegue al final va a volver al inicio. Muy bien. Entonces loop trabaja de esa forma. Pero al inicio, cuando se está ejecutando por primera vez el pic, o cuando se resetea, ¿no ve? Por una vez se ejecuta setup, configura los puertos y luego se ejecuta loop. Y esto ya de forma infinita. Muy bien. Ahora sí vamos a proceder a lo que es visualizar cómo grabar. Pero antes de eso, a ver un momentito acá. Debemos guardar, miren, debemos guardar lo que es el archivito. Para eso hacemos clic en verificar y aquí nos indica que debemos de guardar. Yo voy a colocar proyecto 1, P1. Guardamos, esperamos unos segundos a que vaya guardando el archivito .ino.
Y muy bien, si les sale este anuncio de acá, lo que estamos viendo acá, significa que no tienen ESORes. Pero si tuviesen un ESOR, miren, por ejemplo, aquí a Delay le voy a colocar unas 3T para simular un ESOR. Hago clic en guardar o verificar. Aquí podemos observar que nos marca en naranjado un determinado ESOR que está acá. Muy bien, entonces de esa forma van a aparecer los ESORes. Si todo está ok, hacemos clic en verificar y nos tiene que salir de esta forma. Ahora sí podríamos iniciar el grabado. Y para eso vamos a hacer clic en este botoncito de flechita circular. A ver, vamos a colocar la imagen de él. Muy bien, hacemos clic en la flechita y noten que el Arduino va a parpadear. A ver, guardamos. Muy bien, notarán que parpadeó unos segunditos. Se encendieron estos dos LEDs de acá, que básicamente son para decirnos o indicarnos que estamos recibiendo o emitiendo datos. Estos dos LEDs, por eso se encienden de forma parpadeante, ¿no ven? Entonces eso está indicando que está recibiendo datos. Y el otro LED que está conectado, como les decía, de forma interna al puerto 13, ya se está encendiendo y se está mostrando en nuestra plaquita. Entonces lo que podríamos hacer aquí de forma extra sería conectar lo que es un diodo LED externo. Muy bien, podemos conectar un diodo LED externo para poder visualizar cómo se está mostrando. Entonces voy a colocar aquí mi diodo LED de esa forma y luego también voy a colocar un resistor para protegerlo. Entonces lo conectamos acá. Luego sacamos un cable desde el número 13. Entonces verificamos acá el pin 13, que sería este, y lo conectamos al diodo LED. Y por último conectamos alimentación desde acá hasta GND, lo que es la parte negativa, ¿no ven? Es un cablecito negro desde aquí hasta un GND del Arduino. Entonces yo voy a seleccionar el que está al lado del 13. Y ahí está. Podemos notar que los dos diodos LED, tanto el interno como el externo, ya se están encendiendo mediante este comando que hemos realizado. Perfecto. De esa forma básica podemos realizar una configuración de puertos, en este caso en el puerto 13.